estamos aquí. Bueno, Marina, bienvenida, Marina. No sé si eras la del otro teléfono, pero bienvenida. Bueno, ya estamos aquí, ya. Perdón, que empieza la cosa a irse peor que antes. A ver, vamos a ver. Pues mirad, hermanos, hoy vamos a hablar de la oración sacerdotal, no entera, evidentemente, porque es larguísima, simplemente de un pequeño fragmento en que nos va a hablar de cómo Jesús ora al Padre por sus discípulos. Entonces hemos cogido este pasaje que es de Juan 17, los versículos del 11 al 20, y bueno, pues nos lo va a proclamar Rodrigo, si hace el favor, y luego ya pues empezamos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy nos hemos atrevido con el Evangelio de Juan. Y digo nos hemos atrevido porque de siempre le miramos con un poquito de respeto, ¿no? Es un evangelio muy poco narrativo, es un evangelio tan teológico que a veces nos da un poco de reparo, ¿no? Meternos con él. El Evangelio de Juan es un evangelio diferente a los otros evangelios, es un evangelio que está estructurado, pues normalmente los especialistas dicen que en 4 partes, ¿no? Una primera, que es el prólogo y los testimonios, que prácticamente es el primer capítulo. Después está el libro de los signos, donde nos habla de los 7 milagros, los 7 signos con los que Jesús se va a ir manifestando, se va a ir revelando. Después está el libro de la gloria, que es el más grande, es digamos como una gran parte del Evangelio, que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 20, 31. Y por último, el epílogo, que es ya el capítulo 21, que ya nos habla de la resurrección, en fin, ya son los últimos momentos, ¿no? Bueno, nosotros hoy, el pasaje que hemos elegido pertenece a esta parte, os digo, central, tan importante, que es el libro de la gloria. Y realmente el libro de la gloria, pues abarca 4 capítulos, o sea, es muy largo. Abarca la primera parte, la última cena, el último discurso y la plegaria de Jesús, la que se llama la oración sacerdotal. Nosotros, aunque tendremos que hacer inevitablemente en fin, recordar un poco, ¿no? Alguna alusión a la última cena o al último discurso, vamos a centrarnos sobre todo en la plegaria de Jesús, porque cuando estábamos pensando el otro día ver una lectio que tenga que ver pues, con lo que vimos en la última lección del discipulado, en la última lección hablábamos de las relaciones que tiene el discípulo, y el discípulo tiene relaciones, entre otros, bueno, la primera de todas, con Dios Padre. Y vamos a verla clarísima en esta plegaria de Jesús, cómo es su relación con Dios Padre. Pero también tiene relación con los hermanos y es otro de los aspectos que nosotros vamos a ver aquí en este pasaje que hemos elegido. Y bueno, que habréis podido ver un poco por la proclamación, ¿no? Empezamos centrándonos un poco donde estamos. Bueno, pues estamos en un sitio que ya le conocemos, ¿no? Estamos en Jerusalén y concretamente en una zona de Jerusalén que es el cenáculo. El cenáculo está en un lugar determinado de Jerusalén. Mirad, está en lo que se llama la ciudad superior o el barrio alto, que estaba muy cerca del fuerte de Herodes, está relativamente cerca del templo y además es una zona, digamos, como privilegiada. Había una muralla incluso que le separaba del barrio más popular, que es el barrio bajo o la parte baja. Y aquí en este barrio alto
Vamos a encontrarnos también, bueno, pues con una serie de construcciones que eran un poquito más, algunas eran ya de tipo romano en este momento, eran desde luego también menos populares y digamos más importantes arquitectónicamente de lo que veíamos en otras zonas de la ciudad. Hoy, cuando vamos a Jerusalén, bueno, pues una visita obligada es al cenáculo, además es una visita que nos emociona a todos porque allí es el lugar de la última cena, es el lugar de Pentecostés. Bueno, pero lo que nos enseñan es esto que tenéis aquí. Claro, esto que tenemos aquí pues nos puede gustar mucho, nos puede emocionar mucho, pero vamos, es un edificio del siglo XII, o sea, no tiene nada que ver con el edificio original. Lo único que tiene que ver es el emplazamiento. El emplazamiento, que es muy curioso porque está en una zona de Jerusalén que ahora se llama Sion. Y en realidad el nombre de Sion era el nombre que se le había dado a toda la ciudad de Jerusalén antes de llamarse Jerusalén, antes de la conquista de David, se llamaba Sion. Después se concretó ese nombre para la zona del templo. Y una vez que el templo primero fue destruido, pues fue una palabra que conservó, digamos, más bien un carácter de tipo, digamos, escatológico. ¿Por qué se le ha llamado Sion a esta zona de la ciudad, que no tiene nada que ver con la zona del templo, porque está, como habéis visto antes en el mapa, en otro lugar? Es porque después de la destrucción del segundo templo en el año 70, pues los cristianos que volvieron a Jerusalén, habían estado fuera en Pella, pues cuando volvieron aquí a Jerusalén se dieron cuenta que esta zona no estaba destruida. Entonces le vieron, digamos, como que era un poco la continuidad de esa zona mística, por eso se llamó, pero ya digo, no tiene nada que ver históricamente con lo que, por ejemplo, en los Salmos o en un primer momento de la historia de Israel, nosotros podríamos encontrar que era el monte Sion. Bueno, la edificación no tenemos, ya digo, no tiene nada que ver con la actual. Posiblemente fuera una casa, vamos, era seguro una casa de 2 pisos, eso seguro, porque todos los evangelios nos dicen en el piso alto o en el aposento alto. Así que si hay uno alto es porque hay otro bajo. 2, está clarísimo. Y todas las casas tenían, en fin, con mayores o menores lujos, tenían este aposento alto que era un lugar, estaba dedicado sobre todo a comedor y bueno, era una zona más de reunión, era una zona, digamos, muy particular y muy importante en las casas hebreas en general. Yo el otro día, cuando estaba preparando esto, me acordaba de, por ejemplo, en el libro de 2 de Reyes, que cuando nos habla de la historia de Elías, pues nos habla de un aposento alto también. O, por ejemplo, esta mañana estaba en misa y hablaba, ya sabéis, la primera lectura estaba del Hecho de los Apóstoles, estaba hablando de un milagro que hace Pedro en Jaffa, y es un milagro que es la resurrección de Tabita. Y lo primero que dicen es que le llevaron a el piso alto, o sea, el piso alto obligatorio. Bueno, pues ahí es donde estamos, en un piso alto de una casa del barrio alto también, del barrio más noble de Jerusalén, que debía ser una casa amiga, porque no por el Evangelio de Juan, pero sí, por ejemplo, por el Evangelio de Lucas, sabemos que aquí se había mandado preparar la última cena. Una cena que, bueno, suponemos, nos imaginamos también incluso qué es lo que tendría allí sobre la mesa, porque en este sentido hay unas costumbres muy fijas dentro del mundo judío que incluso hoy día se conservan, ¿no? Cuáles son los alimentos, la bebida, etcétera, que se va a dar en esta cena. Y es una cena que va a presidir Jesús. Eso también es muy importante. Bueno, durante la cena es lo que nos dice el pasaje. Hemos leído bueno, no lo hemos leído hoy, lo podemos leer en 13.2. Porque ya os digo, empieza en el capítulo 13 todo este tema. Y es interesante varias cosas. Una, nos dice que los acontecimientos y la plegaria va a ser durante la cena. Están ocurriendo las cosas. En segundo lugar, nos dice pocas cosas de la cena. Os he puesto aquí una comparativa de lo que nos dicen los distintos evangelios de lo que ocurre en esa última cena. Y os dais cuenta que Mateo, Marcos, Lucas son como mucho más explícitos, cuentan muchas más cosas. En cambio, Juan se va a resumir prácticamente a 2 hechos durante la cena. Uno, el lavatorio de los pies de los discípulos, que es muy importante. Y el otro, el descubrimiento del traidor. Son los 2 puntos de los que nos habla Juan. El lavatorio, bueno, es un momento realmente fundamental, es un momento donde Jesús nos va a hablar, entre otras cosas y fundamentalmente, de lo que es la entrega y el servicio. Y es este momento
que ya sabéis, tan mal entendió Pedro, que se lo tuvo que explicar muy despacito Jesús, que o sí, los especialistas dicen que Juan lo que está hablándonos que es de entrega y de servicio, realmente es como un poco la visión de lo que es la última cena también, porque la institución de la Eucaristía, de la cual no nos habla explícitamente, pero sí nos hablan los otros evangelistas, ¿qué es lo que significa? Pues significa la entrega, significa el servicio. Es decir, es el mismo espíritu, la misma idea la que está detrás de la institución de la Eucaristía y el lavatorio de los pies. Es interesante, mirad, hay un cuadro precioso en el Museo del Prado, es un cuadro de Tintoretto que se llama El lavatorio de pies. Y es un cuadro además muy grande, tiene casi 5 metros. Y nos habla de este momento del Evangelio de Juan. No es un momento que esté demasiado representado en la pintura, pero bueno, esto lo está de una manera magistral desde el punto de vista artístico y además de una manera monumental desde el punto de vista de tamaño, así que estupendo. Es un cuadro que yo recuerdo haber estado a veces con los muchachos allí delante y me decían, increíble, lo que está en el centro del cuadro es el perro. Bueno, vamos a ver, vamos a entender, ¿eh? No, este cuadro hay que mirarle así, porque hoy está puesto en un museo, pero originariamente no estaba en un museo, ¿eh? Originariamente estaba en una iglesia que se llama San Marcuolo, en Venecia, y tú entrabas y le tenías así, de esta manera, de manera que lo primero que veías era el lavatorio. Y lo veías así como un poco escorzado y al final, a continuación, veías toda la mesa con todos los discípulos que estaban como preparándose para que les lavaran los pies también, y luego ya, bueno, un fondo que se nos pierde allí, que es bastante anacrónico porque es un palacio veneciano del siglo XVI, pero hay un detalle muy bonito que era por lo que quería enseñaros, y es que justo ahí, justo como encima de la cabeza de Jesús, hay pintada, esbozada apenas, una escena que es una escena de la última cena. Y que todos los especialistas piensan que además lo que aquí ha querido Tintoretto es dejar muy clarito al espectador, por si acaso no se ha enterado, que la última cena, la institución de la Eucaristía, está ahí. O sea que es una cosa que, aunque no aparezca, ya os digo, explícitamente en el Evangelio de Juan, siempre se ha interpretado, incluso por personas que no son exactamente teólogos, se ha interpretado que es una visión o una presentación de lo que significa de verdad la última cena. Bueno, el otro momento que nos presenta durante la cena Juan es el del traidor descubierto, porque aquí en el Evangelio de Juan es cuando Jesús dice, uno me traicionará, ¿y quién será? Pues ese a quien yo le dé el pan mojado. Se lo va a presentar, se lo va a dar a Judas y después le dirá, pues vete y haz lo que tengas que hacer. Cosa que tampoco entendieron todos los demás discípulos, pero él empezó, él se marchó, dice Juan, que se marchó a la noche, y es decir, a la oscuridad. Es decir, se mete ya en este terreno terrible del gran pecado que va a cometer, de la traición a Jesús, pero que va a significar, por otro lado, pues el inicio de toda nuestra salvación también. Y una vez que esto ocurre, a continuación, Juan nos va a hablar de los discursos de despedida. Son hermosísimos, aunque ya digo que muchas veces nos cuesta mucho trabajo el leer este evangelio, porque, en fin, nos resulta demasiado, o sea, un poquito denso, ¿no? de comprensión. Son además desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, 2 capítulos, es bastante, ¿no? Bastante largo. Son muy importantes estos discursos de despedida, entre los que va entreverando pues, algunas otras noticias, por ejemplo, el anuncio de las negaciones de Pedro, cuando Pedro se jacta de que él le va a defender hasta la última, pero si antes de que cante el gallo me vas a haber negado 3 veces. Y hablará también de algo muy importante, hablará del Padre y de la promesa del Espíritu Santo. Ya sabéis que Juan es uno de los evangelistas que nos habla más de esta promesa. Entonces es un momento muy importante también, porque como luego veremos en la plegaria, qué necesidad tan grande van a tener del Espíritu Santo cuando Jesús desaparezca de su compañía. Va a ser totalmente imprescindible que les envíe el Espíritu Santo para poder continuar. Hablará de los frutos, del amor, del odio, de la vid y los sarmientos, todo temas que nos resultan bastante familiares, y cuando empezamos el capítulo 17 va a comenzar la oración de Jesús. Va a ser el momento en que Jesús va a empezar a orar. Y aquí vamos a encontrarnos una oración también muy larga,
muy bonita y que se considera que es como la versión que nos da Juan del Padre Nuestro. El otro día hablábamos, hombre, hubiera sido muy adecuado hablar a lo mejor del Padre Nuestro en esta lectio, puesto que queremos hablar de la relación de Jesús con el Padre, pero es que aquí también tenemos una preciosísima relación de Jesús con el Padre. Y ya os digo, es la versión que nos va a dar Juan. Se le llama oración sacerdotal, ahora veremos un poco por qué, pero en realidad también tiene un sentido como de un discurso de despedida y de testamento. Los discursos de despedida y de testamento, cuando uno mira la Biblia, los va a encontrar con bastante frecuencia, es decir, está muy dentro de lo que es la tradición bíblica. Y en este discurso lo que vamos a encontrarnos es la oración. Mirad, estas son las palabras con las que nos lo va a describir el Catecismo de la Iglesia Católica. Os he puesto ahí la cita en el número 2747. Dice que es la oración de nuestro sumo sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su paso, Pascua, hacia el Padre, donde Él es consagrado enteramente al Padre. Es decir, es una oración que ahora veremos, tiene una parte muy importante dedicada a la relación con el Padre y luego una intercesión también muy, muy importante. Bueno, para entender un poco toda esta oración sacerdotal, pues tenemos que recordar, como otras muchas veces, que Jesús es judío y está viviendo dentro de un ambiente judío y que él además conoce muy bien y vive muy profundamente. Porque la oración sacerdotal tiene un paralelismo muy importante con todo lo que es diríamos, la liturgia, el culto del Yom Kippur, que es el día de la expiación. El día de la expiación es el día más importante del calendario religioso judío, porque es el día, va precedido de 7 días, de 7 días de arrepentimiento. Se habla de la Teshuvá, que es el arrepentimiento, pero es que el día de la expiación es un día de ayuno absoluto, ni se come ni se bebe, o sea, nada, no se hace nada, más que los actos del culto y punto. Bueno, hoy día las cosas son distintas, también sabemos que hay muchos judíos muy laxos, o incluso que ni creen ni nada, ¿no? Pero en la época del templo, al menos externamente, todo esto que ahora os voy a comentar, por supuesto que se seguía. Y son, yo os digo, una serie de actos que quiero que veamos porque es que son un poco lo mismo que vamos a encontrar que hace Jesús, es decir, son estructuras paralelas. El objetivo que tiene esta fiesta del Yom Kippur es el arrepentimiento, es la reconciliación del pueblo de Israel con Dios, pero además es también el recordar, el retomar la conciencia de que ellos son el pueblo elegido, un pueblo consagrado a Dios. Y para eso pues, van a ser necesario todo esto que vamos a ver. El mediador que va a haber en todas estas acciones que vamos a ver es el sumo sacerdote, porque él va a ser el que haga los sacrificios y la intercesión. Aquí también tenemos que recordar que en el mundo judío, bueno, hay sacerdotes y sumo sacerdote. Los sacerdotes son los levitas, los descendientes de la tribu de Leví, y el sumo sacerdote, al menos hasta la época del primer templo, eran los descendientes de Aarón. Luego ya la cosa varió un poco, pero vamos, esa era, digamos, como la idea, ¿no? El sumo sacerdote era un personaje muy particular que incluso digamos que sus vestiduras pues nos van a hablar de este papel que él va a tener. En el Éxodo, no nos vamos a detener demasiado en verlo, es muy curioso, pero en el Éxodo nos habla de cuáles, y además con muchísimo detalle, de cómo tienen que ser sus vestiduras. Esa túnica que tiene que ser de lino blanco, luego encima el manto azul, que tiene un remate precioso con granadas y campanillas de oro. Luego tenía encima el efod, que es esta especie de mandilito que lleva, y un pectoral muy importante que ahora veremos un poquito más de cerca, y también unas sombreras que también son muy importantes. Bueno, vamos a ver un poquito estos dos aspectos porque el sumo sacerdote era el que representaba al pueblo ante Dios por excelencia. Y entonces, por eso en su oración siempre tenía que llevar presente al pueblo, a las 12 tribus. Bueno, y eso lo lleva de una manera física en estos aspectos que llevaba en su ropaje. Aquí en la zona de los hombros, donde están esas dos flechitas amarillas, tenía 2 piedras en las que estaban grabadas los nombres de las 12 tribus. Y después en el pectoral llevaba 12 piedras también preciosas, semipreciosas, cada una con el nombre de una tribu de Israel.
¿Cuál era la finalidad? Pues la finalidad es que el sacerdote, cuando oraba, él era el mediador, y cuando oraba llevaba sobre sus hombros y en su corazón a todo el pueblo de Israel. Porque era el único que en un momento determinado, que ahora es precisamente el día del Yom Kippur, entraba en el Sancta Sanctorum, es decir, en la parte más preciada del templo, en la más secreta, en la que únicamente podía entrar él, y únicamente una vez al año. Pero claro, solamente entraba él, pero en su corazón y en sus hombros entraba todo el pueblo de Israel. En la fiesta, sin embargo, esta del Yom Kippur, le vamos a ver ahora que al llegar a un determinado momento, él vestía solamente ya una vestidura blanca, que bueno, significaba también todas las múltiples purificaciones que había tenido que hacer durante una semana anterior para poder acceder a esta zona del templo. Bueno, en la fiesta del Yom Kippur había dos cosas importantes, os decía antes, el sacrificio y la intercesión, hechas por el sumo sacerdote. ¿Por quién intercedía? Pues en primer lugar, él intercedía por sí mismo y por su familia. Había un novillo que luego veremos le van a sacrificar, y sobre el novillo él pedía al Señor por la expiación de sus pecados, la expiación propia y la expiación de yo y mi familia. Y después sacrificaban al novillo y recogían la sangre en lo que se llama el mizar. A continuación entraba en el templo, entraba entre los dos, una especie de pasillito que había entre dos velos en el templo para llegar hasta la presencia de donde estaba el arca de la alianza en el primer templo, y poder incensar. La segunda intercesión que hacía era por todos los compañeros sacerdotes, y para eso hacía otro sacrificio, que era el de un macho cabrío. Había dos machos cabríos que se presentaban en esta fiesta, se les sorteaban y uno era sacrificado en este momento. También se recogía su sangre y con ella se rociaba de nuevo el altar. Y se hacía también una oración. En este caso, la oración era por la expiación otra vez de nuevo de sus pecados y por las de los hijos de Aarón, es decir, la de todos los sacerdotes y tu pueblo santo. Y por último, había una tercera intercesión, que era la intercesión por el pueblo. Y esta intercesión por el pueblo se iba a hacer con este otro macho cabrío, era el que le había tocado la otra suerte. Y con este no le mataban allí, hacían otra cosa. Depositaban sobre él, se llamaba el chivo expiatorio, una palabra que todos entendemos muy bien, además lo que significa, porque depositaban sobre él, mediante unas oraciones, todos los pecados del pueblo. Y después lo sacaban del templo y lo llevaban hasta el desierto, a unos 30 kilómetros más o menos de Jerusalén, y allí lo despeñaban. Y al despeñar y matar de esta manera a este chivo expiatorio, pues todos los pecados del pueblo parecía que habían sido también sepultados, y entonces ya se encontraban todos purificados, el sumo sacerdote, todos los sacerdotes y todo el pueblo de Israel. Esta era, digamos, un poco la manera que tenían los judíos de entender este papel del sumo sacerdote. Cuando nosotros hablamos de Jesús, Jesús va a ser también un sumo sacerdote, pero un sumo sacerdote diferente. Un sumo sacerdote que, por supuesto, también ofrece sacrificios. No por el propio pecado, él no tiene por qué rezar por su pecado, porque él no tiene pecado, ya sabéis, lo dice muy clarito San Pablo, en todo igual al hombre menos en el pecado, pero sí por todos los demás. Y este sacrificio que él ofrece es su propia vida, por un lado, y además de una vez para siempre. Bueno, si queremos ahondar un poquito, cosa que ahora no vamos a hacer, pero que sería muy interesante, en lo que es el papel de Jesús como sumo sacerdote, en la carta a los Hebreos nos va a especificar todos estos puntos de una manera muy clara y muy profunda, porque realmente es cuando se elabora esta teología del sumo sacerdocio de Jesús en esta carta. Y además nos deja claro este doble papel que tiene, que es sacerdote y víctima. Él no necesita, con Jesús ya no vamos a necesitar de machos cabríos, ni la sangre de los novillos, que además no quitaban los pecados. Eso San Pablo también nos lo va a recordar de una manera muy clara en varias ocasiones. Pero además de hacer un sacrificio, que es importantísimo, Jesús intercede ante el Padre.
Antes veíamos el sumo sacerdote es el intercesor, es el mediador. Bueno, pues Jesús va a ser el sumo sacerdote por excelencia y él va a ser el gran intercesor ante el Padre por su pueblo. Y va a ser precisamente esta intercesión en la que está centrado los versículos que hemos estado, del pasaje que hemos estado leyendo. Mirad, es una intercesión, en primer lugar, con base a sus propios méritos. Jesús intercede no por la sangre de ningún animal sacrificado ni por ningún holocausto, sino en función de su obediencia y sacrificio. En segundo lugar, es una intercesión por nosotros con su misma presencia. Y en tercer lugar, es una intercesión siempre eficaz. Así como no lo era la de los animales, sí lo es porque va a traer un fruto muy abundante para su pueblo. Entonces, nosotros a partir del inicio del capítulo 17 vamos a ver que Jesús se dirige al Padre. Y los 10 primeros versículos que no hemos leído, es una oración muy bonita en la que Jesús abre el corazón al Padre totalmente. Yo digo lo mismo que podríamos encontrarnos en esta versión que le da el Padre, en el Padre Nuestro a los discípulos de cómo dirigirse al Padre. Aquí lo va a hacer, pues ya digo, a corazón abierto, ¿no? Y con toda esa confianza que tiene con el Padre, con toda esa entrega que tiene hacia el Padre. Son unos versículos además muy bonitos porque hay otra cosa que en este Evangelio tenemos que tener en cuenta. En este Evangelio se habla mucho de la hora de Jesús, de que si no ha llegado la hora o que ya ha llegado la hora. Bueno, pues ahora Jesús va a decir que ya ha llegado la hora. Es la hora de su sacrificio, la hora de su entrega hasta las últimas consecuencias. Y es la hora que va a empezar con el arresto y va a continuar con toda la pasión. Se dice que, ¿sabéis que en el Evangelio de Juan tampoco nos habla exactamente de la oración en el huerto de los olivos? Así como nos lo cuentan los otros evangelistas, de todo ese drama, de toda esa pasión del alma de Cristo. Bueno, pues todo este drama que otros colocan en el huerto de los olivos, la podemos ver muy claramente en el Evangelio de Juan aquí, en esta primera parte de esta oración, porque es como una especie de relectura de esta entrega, de esta obediencia que el Hijo hace al Padre. Y cuando le dice que le glorifique, en realidad lo que está diciendo es que acepte su sacrificio, este sacrificio, esta obediencia que le va a dar hasta las últimas consecuencias y que le va a dar para bien de todos nosotros. Es decir, es bastante dramático de todas maneras también, si uno lo lee con tranquilidad, es bastante dramática también toda esta primera parte de la oración. Perdón, ¿qué ha pasado aquí? Porque cuando nos habla Jesús de su glorificación, esta es su glorificación. Su glorificación va a ser la entrega total. Su glorificación va a ser el sacrificio que hace de su propia vida y que el Padre va a aceptar por la redención, por la salvación de todos nosotros. Después de esta primera parte, que ya digo es una oración, una especie de, una interpelación directa al Padre, va a orar por sus discípulos. Y es importante también que veamos aquí cuáles son los motivos por los que Jesús siente que en este momento tiene que orar de una manera muy especial por los discípulos. Dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Esas son las palabras exactas que encontramos. Mira, hemos hablado ya en el curso varias veces de cómo había muchos maestros en Israel, muchos rabíes, y cómo esos maestros tenían discípulos. ¿Y qué ocurría con el maestro, con los discípulos? Bueno, pues tenían con él, con el maestro, tenían una relación de aprendizaje. Cuando aprendían, pues ya hacían, digamos, como su vida por sí mismos, ¿no? Y si, por ejemplo, el rabí moría o se marchaba, pues los discípulos, pues se quedaban sin él y ya está, y tendrían que buscarse la vida, más o menos. Jesús ahora sabe que él va a desaparecer de la presencia física con sus discípulos. Entonces, claro, el problema, imaginaros, los discípulos se lo está anunciando y bueno, ellos pensarán, ¿y ahora qué? ¿Y nosotros qué? Entonces, por eso ahora va a dejar de estar con ellos y por eso le va a pedir al Padre que los guarde,
que los proteja como cuando Él estaba con ellos. Es decir, tiene un sentido porque yo digo que los discípulos tienen que experimentar en este momento como una especie de orfandad cercana que, bueno, les va a dejar absolutamente sin puntos de referencia. Por eso Jesús les va a encomendar de una manera muy especial al Padre. Porque dice que durante este tiempo que ha estado con ellos, dice, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba. Está recordando un poco, pues también toda esta labor que hemos recordado también durante el curso con el discipulado, que Jesús les ha ido enseñando no solo a través de sus palabras, sino a través sobre todo de su vida, a través de su manera de actuar, a través de su modelo, digamos, ¿no? Él los ha cuidado, los ha enseñado, los ha custodiado, los ha guardado. Ahora le está pidiendo al Padre que sea Él quien lo haga. Y bueno, recuerda que a todos los ha guardado y que con todos puede contar menos con uno que es el hijo de la perdición. Ya digo que previamente nos había anticipado cómo durante esa última cena que, por cierto, no hemos comentado antes, pero que en Juan no está muy claro que sea la cena pascual. Es un tema también bastante discutido, pero bueno, ahora no viene a cuento. Sí que salió él, decíamos salió, se marchó, se fue a la noche, y es el llamado hijo de la perdición, aunque ahora Jesús recuerda que bueno, este fue el único que no ha podido guardar, pero que también ha sido porque había que cumplir las escrituras, era algo que ya se conocía que uno le iba a traicionar. Y va a pedir que los guarde por varias razones. En primer lugar, para que sean uno como nosotros somos uno. Esto es algo que es muy importante porque desde el primer momento, luego veremos, de la Iglesia, hay una tentación que por desgracia luego se ha ido concretando a lo largo de la historia, que es el problema de las separaciones, el problema de las divisiones. La división no es nada que quiera Cristo. Yo digo que claramente dice que sean uno como nosotros somos uno. Es el problema de guardar la unidad. Todas las divisiones que han venido ha sido pues, producto del pecado del hombre, fundamentalmente. Y para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Jesús no quiere dejarlos tampoco llorando por los rincones. Quiere dejarlos con, digamos, con esta paz que luego cuando resucite tantas veces les va a decir la paz os doy o la paz os traigo. Es decir, Jesús quiere esta vida completa para sus discípulos. Su oración, bueno, además va a ir creciendo en intensidad según vamos leyendo los versículos, vamos a ver que va creciendo en intensidad. Y claro, él conoce cuáles son las circunstancias de los discípulos, las circunstancias del mundo que les rodea. Y entonces ve que el gran peligro es el mundo. Y por eso dice, no ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús quiere dejar muy claro que sus discípulos, aunque estén en este mundo, no son de este mundo. Como no son de este mundo, van a tener muchos problemas y van a estar muy acechados por el maligno. Entonces va a pedir por eso al Padre esta protección especial para que, aun viviendo en el mundo, ellos puedan vivir defendidos de todo lo que el mundo, todas las chanzas que el mundo va a traer en su contra. Y que los consagre en la verdad. Va a pedir la santificación de estos discípulos. De hecho, ahora en estos días que estamos en la liturgia leyendo los Hechos de los Apóstoles, a mí una cosa que me encanta es cuando, hablando de los primeros cristianos, los llama los santos. Pero es que claro, es lo que Jesús quiere, y quiere de ellos lo que quiere de todos nosotros, ¿no? El consagrarlos en la verdad quiere decir el santificarlos, que estén santificados, que no estén contaminados. Por otro lado, hay otra petición que también es muy importante, que es la inquietud por la misión. Y es también un mensaje que a nosotros en este año y en este contexto del curso nos interesa de una manera bastante especial. Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, pues así los envío. Mirad, el tema del envío es un tema fundamental en el Evangelio y lo vemos tanto, bueno, lo vemos casi desde el principio de la predicación de Jesús, desde el principio de su ministerio, cuando ya forma su primer grupo de discípulos. Ya sabemos que en los Evangelios nos habla de distintos envíos, cuando envía a los 72, cuando envía a los 12. Bueno. Vemos aquí también un envío
un envío importante. Y luego, por supuesto, después de la resurrección, pues vendrá la gran comisión, que sobre todo la vemos en Mateo, en el capítulo 28 de Mateo, que nos manda al mundo. Pero lo insiste muchas veces. Jesús, hemos comentado que es un gran pedagogo. Todos los pedagogos saben que las cosas no se pueden decir una sola vez, porque si las dices una vez se te olvidan. No. Para que la aprenda el discípulo, para que la vaya asimilando, pues tienes que repetirla muchas veces. Mirad, esto es como cuando a mi generación se nos dice muchas veces, qué bien os sabéis los ríos de España, los niños ahora no se las saben. No, claro, porque nosotros estábamos varios años repitiéndolos y claro, y al final tanto repetirlos otros los aprendías, ¿no? Bueno, pues les pasa esto también a los discípulos, hay que decírselo muchas veces, que los van a enviar al mundo para que, en fin, lo vayan poco a poco asimilando, porque tampoco es tan fácil asimilar, digamos, este mensaje que le está mandando Jesús. Y dice, para que, así como yo también los envío al mundo. Bueno, es importante, es muy importante lo que Jesús está diciendo en este momento a sus discípulos, es algo fundamental. Yo estoy segura que en este momento no entenderían mucho de lo que les está contando, pero bueno, son, digamos, mensajes que luego cuando el Espíritu Santo llegue en Pentecostés, pues como dice Jesús, se los irá recordando para llevarles hasta la verdad total, para irles haciendo comprender todo esto que ahora son, digamos, como palabras que se van quedando, pero que no acaban todavía de ahondar en lo profundo de su corazón. Y por último, va a orar también por todos los que creerán en él a lo largo de la historia. Y el último versículo que hemos leído nos dice en el versículo 20, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Y bueno, a mí me parece que es una preciosidad este versículo, porque daros cuenta por quién está orando en este momento. Pues está orando por cada uno de los que estamos ahora mismo aquí, porque somos los que por medio de la palabra de los discípulos y de sus seguidores, de sus continuadores, pues hemos llegado hasta este momento y gracias a Dios hemos llegado pues a esta fe, a creer en él. Entonces, como veis, es una oración muy completa, una oración que con muy pocas palabras está abarcando un contenido enorme. Estas son las últimas palabras que Jesús va a decir en esta cena, porque vamos a ver ya que a partir de este momento, pues la noche nos dice más o menos que va a cerrar mucho, y después de este momento, pues pasará el momento de las palabras y llegará el momento de los hechos. Entonces saldrán de nuevo de este cenáculo donde estaban aquí reunidos y irán hacia el Valle del Cedrón para pasar al otro lado, al Monte de los Olivos, donde empezará al poco tiempo, será Jesús apresado y comenzará toda la pasión. Entonces, bueno, pues como resumen de toda esta lectio, yo quería, a mí personalmente, lo que más me impacta es esta preocupación que Jesús tiene en este momento en el que él sabe concretamente lo que le está esperando, como su corazón se abre y se abre hacia todos los que tiene a su alrededor, hacia sus discípulos y hacia todos los que en el tiempo, a lo largo de los siglos, vamos a ser sus discípulos. Gloria a Dios.